Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Poema de Iva Kamal, poeta asesinada por el Estado genocida de Israel. Por nosotros, de M. Barry. Esta mañana aprendí que la palabra gasa, tela médica finamente tejida, viene de la palabra árabe Gaza, porque los gazatíes han sido hábiles tejedores durante siglos. Me pregunté entonces, ¿cuántas de nuestras heridas se han curado gracias a ellos? ¿Y cuántas de las suyas han quedado abiertas por nosotros? Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Como pudieron ver en las redes sociales del CDR, que a propósito aprovecho para recordarles que por ahí les podemos leer sus comentarios, sus preguntas. Estuvimos subiendo como la pieza del programa de hoy que tiene el nombre de Incidencia para la Vivienda Popular. Vamos a estar hablando con Uramba, Centro de Pensamiento, acerca del trabajo que ellos vienen haciendo de investigación y acompañamiento frente a diversos temas, que también vienen haciendo como un acompañamiento y arropamiento de las reformas que está proponiendo el gobierno de Petro, y han concentrado también su trabajo frente al tema de acceso a vivienda, la vivienda popular, el hábitat, que ya nos van a explicar ahorita de qué se trata, también frente al tema de energía. También les invitamos a ver sus redes sociales por si tienen preguntas sobre el trabajo que vienen realizando. Vamos entonces a empezar con el programa. Todavía no ha llegado nuestro invitado, pero entonces contarles que hablamos de este tema también porque reconocemos que hay una crisis de vivienda que organizaciones como Minga Cali vienen desde hace años haciendo un llamado. Sabemos que Cali es una ciudad que recibe familias, comunidades desterradas, desplazadas por la violencia, y así también se ha formado un montón esta ciudad. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que necesitamos más tierra, más espacio y más vivienda para aquellas familias y comunidades que acogemos, ¿no? Que hacen parte de esta ciudad, que han construido esta ciudad y que han sido invisibilizadas en unos momentos, instrumentalizadas en otras, empobrecidas siempre. Entonces, el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, ha sido como muy importante, y hay organizaciones que en los últimos años, bueno, desde hace un montón de años, pero con todo este tema del gobierno del cambio, se han abierto ciertos espacios para dialogar con este gobierno acerca de lo que está implicando para Cali, pues ser receptora de estas comunidades, y cómo está el tema del acceso a vivienda, que como decíamos, pues organizaciones como Minga Cali ya ha hecho el llamado como de que hay una emergencia social debido a esto. En el año 2022, en diciembre, 1.500 familias, más de 1.500 familias fueron desalojadas sin dársele ninguna garantía de derechos, habiendo niños, niñas, mujeres, adultos mayores, comunidades que vienen desplazadas por el conflicto armado y que son revictimizadas por el mismo Estado, por las instituciones, y en el caso de lo que fue acá en Cali, por la misma alcaldía. Y esas familias pues también se organizaron al interior de lo que es Minga Cali, que ya pues les hemos tenido en otras ocasiones también, como hablando también de su trabajo en este programa. Y pues parte de lo que nos cuentan es eso, ¿no? Son más de 26 organizaciones que se juntan por la defensa de la vivienda, la tierra, la vivienda digna, la tierra y el territorio. Y como parte de esas ganancias, de esa lucha que vienen teniendo, de esa organización que vienen construyendo, pues tienen el domingo un encuentro con la SAI, con la ANT, porque según también pues lo que nos cuentan y lo que apareció también en medios nacionales con RTBC, es que se va a hacer la entrega de 400 hectáreas
que es una parte de las exigencias que ha hecho Minga Cali en las calles y en la comisión interinstitucional que vienen caminando hace un par de años. Para hablarnos de esto, entonces vamos a arrancar justo con Minga Cali, con un audio que nos envían desde allá para contarnos qué es lo que va a pasar este domingo. El próximo domingo, en las horas de la mañana, en el Consejo Municipal, la Minga Social Popular y Comunitaria, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales SAE, en un proceso de diálogo, negociación y acuerdo, pero sobre todo en un proceso de lucha, de exigibilidad por nuestros derechos económicos, sociales y culturales, se hace visible el gobierno de la vida, el gobierno del cambio, en la entrega para las familias que han decidido retornar al campo, familias desplazadas, víctimas del conflicto armado, por pobreza estructural en el campo, pero que deciden también retornar para volver el campo, nuestro campo del Valle del Cauca, un lugar productivo, un lugar para que la comida diversa, rica, sabrosa, como se dice, realmente llegue a la mesa de la gente de la ciudad. Estamos celebrando esta pequeña victoria porque devolverle el sueño a las familias es muy importante. El sueño de poder seguir sembrando nuestros campos, cosechando nuestras semillas, recuperando nuestras semillas. Vamos entonces por la tierra, vamos por la unidad, por la organización. La tierra para el que la trabaja. No queremos más monocultivos, no queremos más caña de azúcar, porque la caña de azúcar ha agotado nuestros recursos, ha dañado nuestra biodiversidad. Los ingenios han realmente atentado contra la vida, contra la biodiversidad del Valle del Cauca. Entonces, agradecemos realmente a todas las comunidades que hacen parte de la Minga, porque esta solución de tierras en Cerrito y en Dagua, que en alianza estratégica entre la SAE y la ANT, ha sido producto de las luchas que la Minga Cali junto con sus comunidades ha dado. Una lucha que ha sido de diálogo permanente en la Comisión Interinstitucional y Comunitaria, pero sobre todo una lucha en la calle de la Panamericana, en la calle de la ciudad, en la calle diciendo y exigiendo ese derecho a la tierra, a tener un suelo para poder construir desde allí un territorio para la vida, un territorio para la paz. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento, y cada que puede baila encima de mis muertos. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, 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 la, le, le, la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, le, la, le, le. Ay, le, la, le. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba. Bueno, estaremos pendientes cómo se desarrolla la jornada del domingo. Es un panorama alentador para quienes vienen organizándose y luchando por el acceso a la vivienda, para estas familias que vienen en exigencia de hace tantos años, para estas familias que dejaron sin techo hace 2 años la administración de Jorge Iván Ospina, ¿no? También recordemos que de algunas organizaciones que hacen parte de Minga Cali también están bajo amenaza de desalojos por megaproyectos como el tren de cercanías, como el plan Jarillón, donde pretenden sacar a la gente sin darles garantías de derecho
y muchas veces sin unos diálogos con con el gobierno, sobre todo el local, que se ha mostrado también distante de ofrecer soluciones, las soluciones que son legítimas y derecho para las comunidades. Vamos a escuchar otra canción que hace referencia también a esto de los desalojos, mientras esperamos al compañero de Uramba. Somos odiados, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Bueno, les contamos que ya llegó nuestro invitado, ya está acá Juan Camilo Lara de Uramba. Entonces te va a pedir, Camilo, que te presentes, como quieras, lo que te parezca importante contarnos de vos y de la organización en la que camellas, para saber quién nos ha acompañado hoy en los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, para Regálame un segundito, porque no sé si estoy recibiendo señal. Hola. ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Camilo Lara. Hago parte de la Corporación Centro de Pensamiento Uramba. Es una organización que se dedica al acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones sociales. Venimos articulando con organizaciones populares de vivienda, que es precisamente parte de lo que vamos a charlar hoy, pero también con otras organizaciones, no solamente aquí en el Valle del Cauca, sino también en otros departamentos. Estamos acompañando organizaciones en el Cauca, en Nariño, en el Tolima y en el Urabá antioqueño en este momento. Gracias por ese contexto, Camilo. Contanos, bueno, decirles eso, que justo acaba de llegar, agradecerte un montón por el esfuerzo y el tiempo que sacaste para venir. Viene también ahí con la cría, está cargándolo, está dormidito. Y bueno, entonces es un poco el contexto que tienen de quienes estamos hablando ahorita quienes les estamos hablando ahorita en el micrófono. Entonces, bueno, Camilo, para arrancar ahí la conversadita, contanos cómo nace Uramba. Bueno, Uramba nace con compañeros y compañeras que veníamos de otras organizaciones, de las grandes plataformas que estuvieron en las movilizaciones del año 2011, 2012, 2016, que participamos del paro agrario, organizaciones como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, compañeros y compañeras que veníamos de la universidad y que nos conocimos en la universidad. Definimos que teníamos que articularnos, que había una suerte de reflujo organizativo y que teníamos que acompañar las organizaciones. ¿Qué quiere decir reflujo organizativo? Como que veníamos de un momento de efervescencia de la organización, que las organizaciones estaban muy fuertes, que logramos sacar adelante movilizaciones de carácter nacional, coordinaciones de carácter nacional, y posteriormente, tras la firma incluso de los acuerdos de paz, hubo un proceso de debilitamiento de esas mismas organizaciones, producto pues, de crisis internas, pero también de la misma persecución que se vivió a los liderazgos de las organizaciones, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces las organizaciones de hoy son organizaciones que están un poco más débiles y que precisamente queremos acompañarlas y fortalecerlas. Ok, ¿y en qué año toman esa decisión de decir nos juntamos? Hace 3 años, y ya conformándolo de manera oficial y legal hace 2 años. Okay, ¿cuántas personas hacen parte o cómo es la vuelta, por familias, por otras organizaciones, o son como equipo de personas que hacen parte? Bueno, Uramba tiene un equipo base, quienes somos los miembros fundadores de la organización, somos 22 personas y trabajamos articulando organizaciones sociales. Entonces tenemos voluntarios y voluntarias, pero también tenemos enlaces con las organizaciones sociales con las que venimos trabajando. ¿Quieres contarnos un poco más como de esas organizaciones? Y vamos a ir mirando en cuáles vamos profundizando para ir al tema que nos atañe. Claro que sí. Inicialmente arrancamos acá trabajando con
la Organización Popular de Vivienda Los y las Sin Techo en Cali. Posteriormente, a partir del trabajo de vivienda que veníamos realizando con ellos y con ellas, especialmente con ellas porque son principalmente compañeras, definimos que podíamos sacar seccionales de OPVs en otros municipios del departamento. Es así como... Seccionales de OPVs. ¿Qué son las OPV, Camilo? Una OPV es una organización popular de vivienda. Son figuras legalmente constituidas, que se crean como figura a partir de la década de los 80, aproximadamente 1983, y lo que buscan es garantizar el acceso a la vivienda y el derecho a la vivienda de sus integrantes, a partir de un modelo de vivienda distinto al que pues normalmente tenemos acceso a través del sistema bancario y de las constructoras. Vivienda por autogestión, autoconstrucción, que más adelante podremos como profundizar. Ajá. Y qué importante esa mención a lo de las OPV, que es una figura que no estamos familiarizadas como sociedad con esa, y es un instrumento bien importante justo para el tema que nos convoca hoy, el acceso a la vivienda popular. Y mira que de hecho, ampliando un poco la información de lo que comentabas, como con qué organizaciones trabajamos, entonces sacamos como el acompañamiento a esas seccionales en Sevilla, en Buenaventura, en Yotoco, en Candelaria, acá en el Valle del Cauca. Ahí tenemos seccionales de los sin techo, los y las sin techo, en ese proceso de acompañamiento y fortalecimiento. Y ¿quiénes las integran? Familias y especialmente mujeres. Hemos identificado que las mujeres se organizan de manera muy fuerte alrededor del derecho a la vivienda. Y el cuidado del territorio y de la casita. ¿Qué te iba a decir, Camilo? ¿Y esas seccionales son procesos que ya venían andando y se juntaron a los sin techo, o son familias que se organizaron alrededor de las y los sin techo? Son familias que se han venido organizando. Entonces, los sin techo acá en Cali fueron como la primera experiencia organizativa que surge precisamente después de un desalojo en la Comuna 21, un desalojo violento de lo que se llaman los asentamientos en la Comuna 21. Posterior a esa experiencia organizativa de ellas y de ellos en decir, bueno, se produce el desalojo, pero ¿cómo hacemos para pelear que tengamos vivienda y vivienda digna? Entonces se consolidan como OPV y posteriormente empiezan a identificar que la disputa por la vivienda y por el territorio es una disputa que no solamente pues es de Cali, sino que pues, es general. Entonces ahí mundial. Se empiezan a sacar las OPVs. Y hay una experiencia súper bonita en Sevilla, que también más adelante podremos hablar de ella, que se llama el barrio ABA, Asociación de Vivienda por Autoconstrucción Sevilla. Que yo sí también viendo si estaba aquí en mi chancuco. Es que no, solo puse desde el 95. Estaba el barrio ABA, que es una asociación de vivienda por autoconstrucción en Sevilla, que también eran 100 familias que autoconstruyeron su proceso de vivienda hace aproximadamente unos 30 años. Entonces, por eso también cuando llegamos a Sevilla y decimos, bueno, vamos a fortalecer acá una OPV y vamos a organizarnos, allá logramos de manera como inmediata conformar la OPV con aproximadamente 750 familias, porque ya había una tradición organizativa alrededor de la vivienda por autoconstrucción. Entonces son como organizaciones, comunidades que están organizadas y pues deciden juntarse a esto que es este proyecto de los sin techo, ¿no? Ajá. Voy a hacer ahí un paréntesis y recordarles que estamos en las oficinas del CDR y esto acá es espacio de juntas de conspiraciones. Entonces por allí escuchamos de fondo a las chicas en sus risas mientras terminan de organizarse. Vamos a hacer una pausita y ya seguimos con la conversa. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Y eso, estamos acá en viernes, se reúnen las compañeras y bueno, y seguimos acá como en este diálogo. Camilo, qué pena voy a hacer un salto cuántico otra vez a esa presentación frente a lo de que es Uramba, y digamos que con las organizaciones que convocamos a estas conversas pues también nos interesa como
hacer esas preguntas sobre cómo se organizan, ¿no? Cómo se organizan, quiénes se organizan, cómo se definen y demás. Y también pues me parece como curioso esto de que ustedes tienen esta cosita, Uramba, centro de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa llamarse centro de pensamiento? ¿Qué es eso que les da ese subtítulo ahí? ¿Qué es lo que se han pensado alrededor de eso? ¿Y en qué se diferencia, si sienten que se diferencian de otras plataformas, de otras organizaciones sociales? Listo. Cuando definimos juntarnos y construir Uramba, una de las preocupaciones principales era el proceso de formación, acompañamiento, estudio de las mismas organizaciones, y entonces por eso definimos que teníamos que sacar un centro de pensamiento. Normalmente los centros de pensamiento los tienen los partidos, los tienen también los grupos empresariales, pero las organizaciones sociales como organizaciones sociales pues estamos cortas en la, al menos, sistematización del pensamiento propio. Porque si bien hay ideas, hay conceptos, hay narrativas propias como organizaciones, pues nos falta posicionarlas con más fuerza. Entonces por eso planteamos que era importante tener un centro de pensamiento que nos permitiera pues plasmar nuestra visión del mundo, que es distinta a la visión que otros y otras tienen. Entonces nosotros nos consideramos un centro de pensamiento popular, centro de pensamiento que trabaja con la gente y que está en disputa incluso con otros centros de pensamiento. Podemos hablar, por ejemplo, del caso Propacífico u otras formas de leer y entender la ciudad con las que nosotros y nosotras no estamos de acuerdo. Entonces empezamos a consolidarnos allí y sacamos 3 líneas de trabajo. Entonces tenemos politicidad, democracia, poder popular, que es una de nuestras líneas de trabajo. Politicidad. Politicidad, sí. ¿Eso qué es? Come. Politicidad, nosotros nos paramos sobre, bueno, primero somos de izquierda, o sea, somos de izquierda y lo manifestamos de manera abierta. Y cuando hablamos de politicidad, hablamos de la capacidad que tenemos nosotros y nosotras como seres humanos de transformar nuestra realidad, ¿sí? Pensemos en otros animales que tienen estructuras sociales. Una abeja. La abeja tiene una estructura social que instintivamente replica y continúa siendo la misma estructura social. Nosotros y nosotras como personas construimos nuestra propia estructura social. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde tenemos ciertas reglas, ciertas formas de comportarnos entre nosotros y nosotras, no es natural, nosotros la podemos transformar. Entonces todo eso que hoy vemos que nos parece injusto, pues no es natural. Y esa transformación de eso que está allí es la politicidad. Y la politicidad... La transformación es la politicidad. Sí, la transformación de nuestra estructura social y nuestra capacidad de transformar nuestra realidad. Okay. A eso le llamamos no he escuchado politicidad. ese término. Nosotros lo tomamos de un filósofo que es Bolívar Echevarría, que lo retoma a su vez un académico mexicano que es muy, muy interesante. Y bueno, pues posteriormente podríamos profundizar también sobre ese tipo si de quieres discusión. tirar el nombre ahí también, o sea, yo estaba preparada para ñoñar porque les bueno. conozco, entonces también es como, bueno, hoy el programa, y bueno, también a las oyentes, a quienes nos escuchan, pues es un programa también de ñoñar mucho y me parece también como interesante justo por esto que mencionas desde estas orillas también de la sociedad, como poder discutir, debatir alrededor de lo que nos pensamos de los conceptos y demás, pues también es importante. Y justo también, bueno, ahí hacer como quisiera resaltar mucho algo que nombrabas, y esto de construimos lo que somos como sociedad, y creo que eso es como algo que nos han arrebatado, ¿no? Como normalizar, como de este sistema es en el que vivimos y eso es lo normal y eso es lo que está y ahí vivimos y morimos y esto es todo lo que ha estado toda la vida, ¿no? Creo que esa falta de saber, de hacer conciencia de que esto es una construcción que hacemos como sociedad y que se puede transformar, pues también ha sido como uno de los problemas que hemos tenido para seguir caminando en las transformaciones sociales que nos soñamos, ¿no? Es como si es lo único que se pudiera hacer en el mundo, y también es importante hacer esa reflexión de justo esto lo construimos nosotras, también lo podemos destruir nosotras, también lo podemos transformar nosotras, y si es justamente injusto, que es como lo vivimos, pues hay que transformarlo.
Entonces sí, solo hacerte esa mención. Y bueno, ya hemos pasado el término politicidad, venían como unos 4 por ahí de seguido, ¿no? Era politicidad, ¿qué más? Bueno, porque es una de las líneas. Es una de las líneas de trabajo. Politicidad, democracia, poder popular es una de las líneas. Uh-huh. Allí lo que hacemos principalmente es formación y acompañamiento en formación a las organizaciones. Entonces, la primera iniciativa que sacamos, el primer dispositivo que operamos a partir de esa línea, fue un diplomado en fortalecimiento de organizaciones sociales y su relacionamiento público-popular, donde tuvimos 15 organizaciones sociales participando de ese diplomado y donde diseñamos instrumentos que les permitieran articular rutas de articulación público-populares, pero desde la perspectiva nuestra. Sí, es decir, no desde la perspectiva ni del Estado, ni del gobierno, sino desde la perspectiva nuestra de qué es el fortalecimiento de esas organizaciones para ganar también autonomía y proyectos propios desde las organizaciones, no proyectos como ejecución presupuestal, sino proyectos de proyecciones del proyecto de vida y el proyecto comunitario que está allí presente. Okay. La otra línea es territorio y territorialidad, y allí lo que hacemos es el acompañamiento ya en campo a las organizaciones, con el fortalecimiento en campo de lo que estas organizaciones requieren y lo que en nuestras manos está también poder acompañar y fortalecer. Y la última es derechos humanos, conflicto y paz, donde buscamos consolidar también tanto una visión propia de paz como apuestas que nos permitan construir paz pues con las organizaciones que estamos acompañando. Esas son las 3 líneas de trabajo que tenemos. Ok, y el tema de lo de vivienda, entonces, pues, o sea, me imagino que se trabajan las 3 líneas conjuntamente con todas las organizaciones. Correcto. Ok, y lo de vivienda también tiene esto de acompañar en territorio y territorialidad. También el acompañamiento, tanto, por ejemplo, voy a lo práctico. A avanzar un poquito más. ¿Cómo hacemos realidad las rutas de vivienda popular? ¿Sí? Porque muchas veces en el imaginario de nuestros compañeros y compañeras está a dónde queremos llegar, pero no cómo lo hacemos realidad. Entonces nosotros y nosotras delegamos un equipo técnico que facilita el proceso de hacer realidad la ruta de la vivienda popular. Entonces decimos, sí, en el Plan Nacional de Desarrollo está que los activos de la Sociedad de Activos Especiales se ponen a disposición de las organizaciones populares, pero no es simplemente como ir y tocar la puerta de la SAE, porque el Estado es un gigante de hielo, decían algunas compañeras. Entonces uno llega y toca y como que no pasó nada. No. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo hacemos para que esa ruta sea realmente efectiva? ¿Cómo hacemos para nivelar las expectativas también de nuestros compañeros y compañeras? ¿Cómo hacemos para tener un primer esquema de construcción donde nosotros decimos, bueno, este es el plan de trabajo, estos son los planos, esto es lo que necesitamos, estos son los recursos que cada familia puede aportar, esto es lo que nosotros podemos hacer, estas son las concurrencias necesarias? Cuando hablamos de concurrencias es quién va a poner qué. Es decir, la SAE pone, las organizaciones ponen, el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda pone, el gobierno municipal pone, qué tiene que poner cada uno y cómo hacemos que eso que nosotros queremos que ellos pongan pues sea realidad, ¿sí? Y cuál es la ruta para que eso sea realidad, porque lo que encontramos muchas veces en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones, especialmente cuando hablamos de relacionamiento con el Estado, es que tenemos que hacer realidad rutas, tenemos que hacer realidad eso que está en nuestra imaginación. Entonces no es tan sencillo. Vale. Bueno, entonces vámonos ahorita ya también al caso como concreto, como de lo que ha sido la experiencia de acompañar a la Sin Techo. Y aquí me parece importante como resaltar justo lo que hemos venido diciendo. Uramba es un centro de pensamiento y la Sin Techo es una organización que ya viene caminando hace años, compuesta por comunidades y familias que están luchándose el derecho a la vivienda digna y pues todas estas cosas otras que nos mencionaba ahorita Camilo. Queríamos tenerles también hoy en el programa, por cosas de agenda no pudieron, también un audiecito y no lo logramos, pero bueno, ahí nos queda la tarea pendiente de poder hablar con ellas y con ellos también. Y entonces, bueno, o sea, esta juntanza Uramba y la Sin Techo, y contanos ahí un poco cómo ha sido la ruta de lo que vienen trabajando y pues justamente también eso, cuál es la proyección
y un poco del contexto en el que pues se problematiza la vuelta, ¿no? Como de qué es lo que está ocurriendo para que haya la necesidad de que estas comunidades, estas familias se organicen y pues estén en estas exigencias. Listo, voy a contar, y si de pronto hay que profundizar en algo de lo que estoy diciendo, yo te pregunto, sí. Me preguntas. Entonces, primero partimos de una necesidad. En Cali hay un déficit de vivienda de dos tipos, cualitativo y cuantitativo. Voy a explicarlo. El cualitativo es que las viviendas no están en buenas condiciones, hay que mejorar las viviendas, porque no tenemos, nuestras familias viven en viviendas que no tienen, tienen suelo de tierra, por ejemplo, todavía, o no tiene techos en buenas condiciones, o no tienen buenas paredes, o no tienen cocina, o no tienen baños en buenas condiciones, o no tienen baños. Ese es el déficit cualitativo, que hay que mejorar la calidad de nuestra vivienda para que sea una vivienda digna. Pero también hay un déficit cuantitativo. Ese déficit cuantitativo tiene que ver con que hay muchas familias que no tienen vivienda, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos los mapas del déficit cuantitativo en Cali, encontramos que el déficit cuantitativo se concentra principalmente en las comunas 15, la comuna 21, la comuna 13, la comuna 13, 14, 15, 21 y en la... se me escapa una. ¿Qué tienen en común? Comuna 18 también okay. Está. Y encontramos que precisamente en estas comunas es donde están las organizaciones de vivienda, ¿sí? Están los Islas Sin Techo, está Secucol, está Altos de Santa Elena, las organizaciones viviendistas que existen acá en Cali, pues está donde está el déficit de vivienda cuantitativo, ¿sí? Es decir, la gente se organiza a partir de una problemática que existe, la problemática no nos la inventamos, existe y por eso la gente se organiza. A partir de esa problemática que existe, pues entonces buscamos cuál es el camino, cuál es la solución posible, ¿sí? Y en esa búsqueda de soluciones posibles, lo que encontramos es que pues la gente, y especialmente acá en Cali, pero pues en general, pues la gente ha autoconstruido sus casas durante muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, no estamos inventándonos absolutamente nada, eso es muy viejo. Las familias construyen sus casas y si logran construir su casa, pues dejan una plancha para que sus hijos o sus hijas construyan la casa hacia arriba y podamos garantizar vivienda. Entonces, tener vivienda es algo que ha sido preocupación desde hace muchísimo tiempo y que se está buscando asegurar. Entonces, ahí encontramos que cuando aparece esta figura en la década de los 80 de las OPVs, de las organizaciones populares de vivienda, aparecen precisamente para oponerse a otro modelo de vivienda, a un modelo de vivienda que está mediado por el sistema financiero, por la banca, ¿sí? Entonces, hay dos opciones de tener vivienda. Hay una opción que implica endeudarse, pero esa opción solamente es para los que se pueden endeudar, ¿sí? Entonces, si tú tienes... Clase media alta. Sí, si tú tienes un trabajo estable, si tú tienes unos ingresos que te permitan generar un ahorro para una cuota inicial que está alrededor del 10% de la vivienda, podemos estar hablando de 20 o un poco más millones de pesos, pues entonces tú puedes acceder a vivienda. Muchas de nuestras familias no tienen esas condiciones. Entonces, cuando se habla de la vivienda popular, se habla, y es algo que también se trabajó en Bogotá durante la administración de Petro como alcalde, y es paso a paso, peso a peso, piso a piso. Ese es el eslogan de la vivienda popular, porque uno lo hace de manera gradual. Entonces, los proyectos de vivienda en una inmobiliaria lo primero que hacen es que concentran la tierra y dicen, nosotros tenemos esta tierra y nosotros recogemos los subsidios que puede presentar el Estado. Entonces, el Ministerio de Vivienda tiene unos subsidios, hoy se llama Mi Casa Ya, por ejemplo, pero también hay unos subsidios que están en el orden local de la gobernación o de la alcaldía, o que hacen parte de los subsidios que entregan vía cajas de compensación familiar, por ejemplo. Entonces, finalmente, esas constructoras con el sector bancario llegan y reciben esos subsidios que son dinero público, y con ese dinero público ellas empiezan a construir viviendas, pero solamente si tú te puedes endeudar. Entonces, finalmente, ese dinero que ellos recogen o que ellas recogen y que nosotros lo aportamos como subsidios, pues finalmente ellos se lo terminan comiendo en intereses, ¿sí? Sí, el negocio es redondito. Exacto.
Pero cuando hablamos de vivienda popular, pues eso no ocurre. En vivienda popular nosotros recibimos los mismos subsidios, pero no se lo entregamos a las constructoras. Los recibimos para nosotras y nosotros. Entonces, ¿cómo funciona? Organizamos el terreno, en este caso con la ruta que nosotros estamos desarrollando se entrega un predio de la Sociedad de Activos Especiales, es decir, tenemos el ahorro del lote, del terreno, pero sobre ese ahorro del lote nosotros recogemos los subsidios, esta vez no en dinero sino en especie. Y como lo recogemos en especie, entiéndase materiales, pues el proceso de cierre financiero no lo hacemos con un crédito, sino que lo hacemos con nuestra propia fuerza de trabajo, como trabajo de autoconstrucción o autogestión, ¿sí? Okay. Entonces una vivienda que puede costar 150 millones de pesos, pues fácilmente puede estar bajando el costo a los 80, 70 millones de pesos, porque uno, no hay ánimo de lucro en el proyecto de vivienda, es decir, nadie está ganando dinero, estamos ganando derecho a la vivienda. 2, no hay que focalizar a quienes van a tener la vivienda, que es lo que hacen las constructoras. Ellas gastan un montón de dinero para publicitar sus proyectos y decir vengan y nos compran, pues aquí no hay que decirle a nadie venga y nos compra, sino que nosotros mismos decimos vamos a construir. Sí. Hacemos el cierre financiero con el proceso constructivo de cada compañero y cada compañera, que eso también nos permite generar un ahorro significativo, y por eso nosotros y nosotras decimos es la mejor vivienda posible al menor costo posible, porque esos ahorros se ven reflejados en mayor área construida, se ven reflejados en una vivienda más digna y se ven reflejados en una vivienda a un costo menor. Lo que están ahorrando las compañeras y compañeros en este momento para tener una base sobre la cual poder acceder a la vivienda está alrededor de los 80,000, 100,000 pesos mensuales, que es mucho más sencillo, aunque no es sencillo del todo, para poder acceder al proceso de vivienda, es decir, tener una base sobre la cual ellos digan nosotros tenemos este presupuesto que nos permite también incluso pues apalancar el proceso constructivo. Bueno, el modelo es totalmente distinto porque se realiza a partir del trabajo de los compañeros y las compañeras. ¿Qué es lo que ha sido más difícil aquí? No el proceso organizativo con la gente, no el ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, sino en la misma articulación con el Estado, porque el Estado tiene unas barreras de estos 200 años que ha sido un Estado que no ha sido para la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el decreto que reglamenta las alianzas público-populares, que así se llaman, que es una alianza público-popular. Normalmente el Estado trabajaba en alianzas público-privadas. El Estado le entregaba a los grandes poderes económicos, en este caso las constructoras. Y cuando hablamos de alianzas público-populares, estamos hablando de algo que este gobierno ha llamado la economía popular. Cuando queremos decir qué es la economía popular, es lo que no es la economía de élite, es decir, la economía de nosotros, de los que somos pobres. Sí, esa es la economía popular. Entonces, para reglamentar las alianzas público-populares, apenas el DNP está sacando el borrador. El DNP. El Departamento Nacional de Planeación. En cabeza en este momento de Alexander López. El anterior director del DNP salió precisamente porque durante estos 2 primeros años de gobierno no reglamentó las alianzas público-populares. Es decir, no había forma de hacer realidad lo que el gobierno había prometido en el Plan Nacional de Desarrollo porque no estaba el decreto que reglamentaba cómo hace el Estado para interactuar con quienes no tenemos dinero, por lo tanto no tenemos pólizas, por lo tanto no tenemos todas esas cosas que le dan cierta garantía al Estado para interactuar con un actor privado que sí las tiene. Claro, toda esa infraestructura que a veces, digamos, cuando está en esas conversas con funcionarios y funcionarias, es como es que esto es la ley, ¿no? Y a veces es como que ya lo hemos dicho hartas veces en el programa, parece que la ley fuera escrita por Moisés en piedra hace 30,000 años y no se puede hacer nada. Es como pues parce, pues es su trabajo, ¿no? El tema del acceso sí se puede cambiar, sí hay se pueden generar las leyes y un marco jurídico para estas cosas que se hagan real. Total. Entonces ahí es donde encontramos las barreras más grandes y estamos avanzando en modificarlas, y también valga la pena decir, se avanza precisamente porque la gente está organizada, no es como que se avanza por osmosis, por espontaneidad. Espontáneamente, no, es porque la gente también está organizada. Entonces, por ejemplo, acá en Cali, en un ejercicio de movilización de las organizaciones de vivienda de acá de Cali, se logró, por ejemplo, que se reglamentara el subsidio en especie.
que era algo que no estaba antes. Entonces, antes el subsidio, como subsidio financiero, pues iba a parar a las constructoras, el subsidio en especie ya llega directamente a las familias como cemento, como ladrillo. Ay, que además en términos de dignidad y de lo simbólico es como una ganancia también, ¿no? O sea, tiene una cosa práctica muy fuerte y creo que también esta cosa de no estarle dando uno su plata a los privados, pues, que hacen lo que quieren con nosotros, pues también creo que se gana mucho en dignidad. Qué pena ese paréntesis ahí. No, totalmente de acuerdo. Entonces me decía, se cambió, se logró reglamentar el tema del subsidio. Del subsidio en especie. Entonces, acá en Cali tenemos eso como una ganancia extra, es decir, no solamente está... Pero, ¿y eso solamente en Cali? Qué pena, Camilo. Esa regla, sí, es decir, en otros lugares del país existe o ha existido, pero acá en No Cali es nacional. no es nacional, Ay. porque cuando estamos hablando del subsidio en especie, hay algo que se llama concurrencia de subsidios, Okay. y es que uno puede articular subsidios y los va sumando, ¿sí? Entonces el del ministerio uno lo tiene, pero lo puede sumar con otro, en este caso con el del municipio. Okay. Entonces el ministerio planteó, nosotros tenemos un subsidio que lo estamos modificando también y va a ser subsidio en especie. Y un porcentaje del subsidio en especie es materiales y otro porcentaje es acompañamiento técnico. Listo, eso ya está como promesa de este gobierno nacional y lo están avanzando. Pero cuando nosotros continuamos para sumar otros subsidios nos encontramos que igual hay barreras, ¿no? Entonces, bueno, no todos los subsidios están pensados para ser subsidios en especie. En el caso de Cali, a partir del proceso de movilización se logró que el subsidio de Cali también sea en especie. Entonces ahí va sumando más materiales y más posibilidad ya práctica de realizar esto de la vivienda popular. Entonces uno puede ir sumándolo, subsidio del departamento, subsidio de la... Bueno, puede ir sumando los diferentes subsidios y eso nos da a nosotros finalmente una base que nos permite decir nosotros tenemos 20, 30, 40 millones de pesos en especie que nos permiten a nosotros ya garantizar nuestra vivienda. Guas, brutal. ¿Cuántas familias componen la Sin Techo, Camilo? En Cali son 250 familias, pero es variable. En el caso de Candelaria estamos hablando de alrededor de 132 familias, en el caso de Sevilla son 650 familias, si no estoy mal. ¿Y ya se han encontrado en movilización? Movilización conjunta departamental no, pero movilización en cada municipio sí. Vale. Te iba a preguntar otra cosita, bueno, antes de seguir como ñoñando aquí con esta vuelta, normalmente le preguntamos a quienes están de invitados en el programa como una canción como que les haga sentido referente a este tema, que puede ser si la tenés ya, pues la vamos buscando y si no, que la penses antes de que terminemos el programa también para cerrar con ella. Contame y la tenés o no. Ya está. Ya está y es muy de Cali, que es Juan Albañil. Juan Albañil. Sí. Listo. Voy a buscarla y ahorita conversamos alrededor de eso. Listo. Y mientras tanto, pues voy a compartirles nuevamente porque arrancamos y también para que Camilo tenga un poco de contexto. Y es el audio que nos comparten desde Minga Cali. Recordarles que el domingo pues está el encuentro La Tierra para el Quien la Trabaja, donde se va a hacer la firma para la entrega de las 400 hectáreas. Se parte de estas otras organizaciones que están en movilización también por la vivienda digna, que como decía Camilo también, pues se ha ganado en movilizaciones y en la lucha también. Entonces vamos a escuchar nuevamente como este audio que nos da un poco de contexto de lo que va a pasar este domingo y también porque creemos que es importante contar estas narrativas de las victorias también que se tiene en esto de lo que es la juntanza, la organización y tener el pie en la calle. El próximo domingo, en las horas de la mañana, en el Consejo Municipal, la Minga Social Popular y Comunitaria, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales SAE, en un proceso de diálogo, negociación y acuerdo, pero sobre todo en un proceso de lucha, de exigibilidad por nuestros derechos económicos, sociales y culturales, se hace visible el gobierno de la vida, el gobierno del cambio, en la entrega para las familias que han decidido retornar al campo, familias desplazadas, víctimas del conflicto armado,
por pobreza estructural en el campo, pero que deciden también retornar para volver el campo, nuestro campo, el Valle del Cauca, un lugar productivo, un lugar para que la comida diversa, rica, sabrosa, como se dice, realmente llegue a la mesa de la gente de la ciudad. Estamos celebrando esta pequeña victoria porque devolverle el sueño a las familias es muy importante. El sueño de poder seguir sembrando nuestros campos, cosechando nuestras semillas, recuperando nuestras semillas. Vamos entonces por la tierra, vamos por la unidad, por la organización. La tierra para el que la trabaja. No queremos más monocultivos, no queremos más caña de azúcar, porque la caña de azúcar ha agotado nuestros recursos, ha dañado nuestra biodiversidad. Los ingenios han realmente atentado contra la vida, contra la biodiversidad del Valle del Cauca. Entonces, agradecemos realmente a todas las comunidades que hacen parte de la Minga, porque esta solución de tierras en Cerrito y en Dagua, que en alianza estratégica entre la SAE y la ANT ha sido producto de las luchas que la Minga Cali junto con sus comunidades ha dado. Una lucha que ha sido de diálogo permanente en la Comisión Interinstitucional y Comunitaria, pero sobre todo una lucha en la calle de la Panamericana, en la calle de la ciudad, en la calle diciendo y exigiendo ese derecho a la tierra, a tener un suelo para poder construir desde allí un territorio para la vida, un territorio para la paz. Esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste, con lo mucho que trabajaste, está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil por la avenida va de paseo mirando cuánto construyó. Hoteles, condominios, cuánto lujo. Y ahora como no es socio, no puede entrar Juan Albañil. No puede entrar, no puede entrar. Juan Albañil, hombre vecino, cuánto has soñado con la llamada igualdad. Juan Albañil, pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir. Bueno, esta es la recomendación de nuestro invitado de hoy, Juan Albañil de Cheo Feliciano. Ahí les dejamos el nombre para que la busquen, la escuchen completica. Y vamos a seguir acá a propósito también de que es viernes, para poder rumbear también con esa conciencia. Y bueno, seguimos acá en la conversa y ahorita quería preguntarte específicamente, Camilo, ya nos hablaste un poco de lo que ha sido la experiencia con las y los sin techo de acá de Cali, con preguntarte cómo ha sido el proceso con la seccional de Sevilla, ¿no? Que entiendo que también en el intro, como contaba justo eso, como lo que decías, esto no es un invento de nosotros, las comunidades son quienes han construido los barrios, las ciudades, no es como que llegó un constructor y puso todo ahí, ¿no? Han sido quienes han levantado las ciudades, los barrios, sus propias casas. Y entonces sí, como si nos puedes poner un poco de lo que has compartido con los compañeros y las compañeras de Sevilla, que les han contado de lo que ha sido ese barrio en sus inicios y cómo se está dando ahorita esta juntada y esta transformación en lo que son ahorita los sin techo de Sevilla. Claro que sí. En Sevilla la experiencia que contaba es la del barrio Aba,
que es Asociación de Vivienda por Autoconstrucción, Barrio Abas, Asociación de Vivienda por Autoconstrucción Sevilla. Es una experiencia que es de mediados, inicios de 1990, 94, 95, más o menos. Fueron 100 viviendas que se construyeron por el proceso de autoconstrucción. El lote lo entregó la alcaldía en ese momento, y ese proceso fue precisamente como el que originó posteriormente los Sin Techo Cali, porque compañeros y compañeras que hacen parte de los Sin Techo Cali son hijos de mujeres que estuvieron ahí en ese proceso del barrio Abas. Guas, el legado de la lucha. Ajá. Y ahí habían compañeras que hacían parte en ese momento del M19, del Partido Comunista. Entonces había como una tradición organizativa interesante, fuerte. Que ahí, bueno, cabe hacer la cuñita, ¿no? Justo también muchos barrios del distrito y otras zonas son levantados, y en Bogotá también, ¿no? También. Como por el M19. Bueno, con el M19. Ajá. Entonces ahí venía una tradición organizativa súper interesante, que para resumirla es la administración municipal entregó el lote, ¿sí? Fue de las primeras experiencias de cuando apenas estaba empezando la elección popular de alcaldes, ¿no? Porque antes no había elección popular de alcaldes. Entonces en ese momento como que había una relación, una suerte de salto más progresista en las alcaldías del departamento. Guau, esa no me la sabía. ¿Quién designaba a los gobernadores? Sí, no, sí, gobernadores, sí, creo que sí. Vale, Sí. pero alto dato para investigar ahí también. Entonces había una mejor relación, las familias estaban ya organizadas, eran 100 familias organizadas para obtener su derecho a la vivienda, y eran familias normalmente con madres cabeza de hogar. Entonces las mujeres llegaban de su trabajo normal a las 5 o 6 de la tarde a su casa y se dedicaban a trabajar en Minga para construir sus propias viviendas hasta las 2 de la mañana, para salir después al otro día a las 6, 7 de la mañana a trabajar y continuar así sucesivamente, pues aportando su fuerza de trabajo para construir su vivienda. Tenemos pendiente, que lo vamos a sacar pronto, una suerte de corto documental sobre la construcción del barrio Abas, como para que la gente lo pueda conocer también. Brutal. Y en el proceso constructivo, las compañeras hacían todo, ¿sí? Es decir, tanto la mezcla, como llevar los materiales, como fundir las losas, absolutamente todo el proceso constructivo estaba allí en manos de las compañeras principalmente. Y algo muy bonito es que de las 100 viviendas que se tenían, pues nadie sabía cuál era su casa. Todos estaban construyendo las casas de todos, ¿sí? Brutal. Al final del proceso constructivo lo que se hizo fue que se hizo un sorteo y cada cual se iba dando cuenta como con qué casa estaba quedando, pero a todas las casas se les puso igual empeño e igual trabajo. No era un ejercicio del egoísmo de esta es la mía y entonces esta va a quedar bonita y la de los demás no. Ujú. No, a todas las casas se les puso el mismo trabajo, el mismo empeño. Son viviendas que hoy las compañeras, cuando fuimos a visitarlas, nos plantearon como seguramente si no hubiéramos hecho esto hoy no tendríamos casa, ¿sí? Entonces fue gracias al proceso de autoconstrucción que hoy podemos decir tenemos casa para nosotros, o tenemos casa para nosotros y ahora ya desde nuestras familias, porque ya pues ha transitado la propiedad de esas viviendas. Brutalero. Y ahorita se organizan, y en estos momentos, digamos, ¿cuáles son su proyección o sus exigencias, o un poco alrededor de qué están organizando? Bueno, la vivienda es compleja, no es tan sencillo como queremos tener casa y de repente nos aparece un techo encima, sí. Entonces, igual que en la canción, en Juan Albañil, pues tenemos compañeros y compañeras que trabajan en la construcción, entonces que puedan aportar su trabajo. Pero hay personas que no tienen ni la certificación ni la experiencia formal, entonces estamos avanzando también en un proceso de formalización de esas experiencias de trabajo para que cuando arranquemos la etapa constructiva de los proyectos que están en marcha en este momento, pues ellos y ellas puedan hacer el trabajo de construcción. Que es en otros
lugares, no es en Sevilla. En todas partes estamos apuntándole a la vivienda por autoconstrucción. En Sevilla, en Cali, Ya, o sea, hay, Buenaventura. aparte de estas familias que conforman este barrio, hay otras familias que están en lucha para por acceder el a vivienda. derecho a la vivienda, sí. Ok. En Sevilla también. En Sevilla hay, si no estoy mal, son 650 familias. Es un montón. Y es lo mismo, es como cómo se hace para aportar desde cada una de esas familias pues su fuerza de trabajo ahí para garantizar la vivienda. Pero también haciendo nosotros y nosotras el proceso de caracterización para tener la información sobre cómo están constituidas nuestras familias, qué iniciativas productivas podemos desarrollar allí, porque no solamente es tener Un el techo y techo, ya. sino también tener iniciativas productivas, incluso porque en algunos casos lo estamos planteando en etapas. Es decir, hay algunas familias que hoy ya pueden empezar su ruta para acceder a su vivienda, pero ¿qué hacemos con las familias que no tienen la capacidad de ahorrar esos 80.000, 100.000 pesos mensuales? Entonces, ¿cómo hacemos que los proyectos productivos que son colectivos nos permitan apalancar a las familias que tienen mayores dificultades para poder tener un ahorro programado para acceder a la vivienda también? Entonces, no es como que tenemos las familias, sacamos adelante el proyecto constructivo y ya, sino cómo hacemos para que el derecho a la vivienda siga siendo la consigna de quienes pues finalmente nos organizamos no solamente por la vivienda de cada uno y cada una, sino la Una organización lucha para la vida también. es una lucha para la vida, tal cual. Brutalero, que además también es difícil no llegar a ese momento de decir no solo estoy peleando como por lo mío y por esta necesidad inmediata, sino pues porque reconozco la problemática y la necesidad que hay como sociedad. Qué chévere esa apuesta. Ahorita preguntarte, Camilo, porque hemos visto, está tocando un ser ahí en la radio. ¿Puedes abrirme si alcanzas? Sí. Qué pena aquí esta pausa. Pero tenemos un ser por acá que le urgía entrar. Y sí, como en las redes sociales también, y pues también de conocerles, hemos sido cercanas con algunas de las personas que hacen parte de Uramba. Nos hemos visto también en las calles y en diferentes escenarios. Y como la relación que hay en estos momentos con el gobierno, ¿no? Entonces, como poder saber un poco cómo se están relacionando con el gobierno y cuál está haciendo ese trabajo frente al arropar un poco, impulsar las reformas también desde las comunidades y desde el movimiento social. Listo. Cuando pues este fue un gobierno que montamos entre todos y todas, ¿no? Como que cada compañero tiene ahí su granito de arena en que este gobierno exista. Pero no por eso quiere decir que se hace un acompañamiento no crítico del mismo gobierno. Entonces, desde el principio dijimos, acompañamos las agendas populares del gobierno. Las que identifiquemos no son agendas populares, no son agendas que le permitan a la gente garantizar vida digna o mejorar sus condiciones de vida, pues con esas no vamos. Y en ese ejercicio encontramos que hay unas agendas que nos permiten avanzar de manera más potente en garantizar precisamente esa vida digna. Uno tiene que ver con la vivienda, que es lo que estamos impulsando en este momento, no sin que no hayan tensiones con el mismo ministerio, por ejemplo. Con el Ministerio de Hábitat y Vivienda han habido muchas tensiones y muchos reclamos también, porque la gente tiene que reclamar cuando las cosas no están saliendo como debe ser. Trabajar también con la misma Sociedad de Activos Especiales exigiendo que haya celeridad en la implementación de las rutas que están estipuladas ahí en el mismo Plan Nacional de Desarrollo. También ha tenido tensiones, pero cuando nosotros hablamos de lo que estamos acompañando, pues una cosa no va desligada de la otra, ¿sí? Es decir, como que uno diga, a mí me gusta el sancocho, pero el sancocho nada más de papa, pues resulta que eso no es sancocho. Entonces ahí también estamos articulando con el Ministerio de Minas y Energía, porque hay una disputa alrededor del hábitat. Y ahorita precisamente viene la reforma a las leyes 142 y 143, que son las leyes de servicios públicos, y lo que encontramos como una preocupación gigantesca, tanto de quienes no tienen vivienda como de quienes sí la tienen, es el tema de servicios públicos, que para eso, ahí de una vez nos ofrecemos, podríamos hablar un montón, porque desde las leyes 142 y 143 todo está pensado para las empresas, poco para la gente. Entonces ahí venimos. Para que sea negocio. Para que sea negocio, total. Ok. Benito va a hacer una pausa ahí en ese remolino de información.
como aclararnos un poco a qué se refieren con hábitat. Bueno, para simplificarlo, donde nosotros estamos habitando o viviendo. Entonces, hay muchas discusiones alrededor del hábitat. Hay discusiones sobre dónde estamos viviendo, discusiones que tienen que ver sobre dónde están ubicadas las casas, ¿sí? Dónde está ubicada la vivienda, si esa ubicación de la vivienda facilita u obstaculiza derechos. Entonces, por ejemplo, nosotros, voy a poner algunos datos de ejemplo. Si las familias viven en el oriente de la ciudad, normalmente para desplazarse hacia sus trabajos tienen que gastar en promedio 2 horas más que la gente que vive alrededor de la calle Quinta, por ejemplo, o en el sur o en el norte de la ciudad. Es decir, son 2 horas más, son 2 horas menos de vida que se gastan en el transporte. Cuando vimos el estallido social, por ejemplo, encontramos que los puntos del estallido precisamente estaban en lugares alejados de... Hay algo que se llama... De pronto estoy enredando la discusión, voy a simplificarla más. Algo que se llama el corredor de servicios, acá en Cali. El corredor de servicios es alrededor de la calle Quinta, ¿sí? Y alrededor de la calle Quinta están ubicados los barrios donde se garantiza mejor acceso a esos servicios. Y en la periferia está el resto de la gente, que es la mayoría de la gente, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, construyeron el masivo, el mío, lo construyeron sobre la Quinta, ¿sí? Y entonces todo el mundo se subía al mío, muy bonito, tal, la gente para ir a su universidad o al trabajo, pero lo último que construyeron y apenas lo están terminando fue la terminal de Agua Blanca, que es donde está la mayor cantidad de gente, ¿sí? Esas son discusiones sobre el hábitat, porque el hábitat no es solamente tener el techo, sino que es el transporte, es el trabajo, son los servicios públicos, es el saneamiento básico, es todo. Los parques. Todo, ajá. El déficit, por ejemplo, de árboles que hay en el oriente es gigantesco. Sí, y que se complejiza como un montón más con el tema de los megaproyectos, esa fragmentación tan clasista también de la ciudad justamente, ¿no? Y siento que me estaba ahí perdiendo. Estábamos en el tema de la relación con el gobierno. Sí, lo de las reformas. Entonces volvemos a que entonces ustedes están trabajando lo de hábitat, se tiene este conocimiento con lo de las leyes y que hay una disputa ahí también, entendí, con lo del Ministerio de Energía. Con el Ministerio venimos acompañando la reforma a las leyes 142, 143. Viene ahorita el 20 de julio, se presenta ya de forma oficial la nueva ley de servicios públicos. Fundamental que la gente la conozca. Y creo que la primera vez que podemos hablar de, al menos enunciar, algo similar al derecho a la energía, por ejemplo, ¿sí? Okay. Antes eso no existía. Entonces lo primero que garantizaría esta nueva ley es el mínimo vital. ¿Para quién? Para todos. Todos los que lo necesiten, ¿sí? Entonces ahí hay un elemento fundamental. 2, por primera vez se está hablando en energía de algo que se llama el abastecimiento, que eso también es súper importante, que yo creo que podríamos tener como una conversación súper larga sobre este tema, y es cuando nuestras familias que vienen casi todas del campo necesitan agua, pues van al río y ponen la manguera y la llevan, ¿cierto? Eso es abastecimiento. Entonces cuando yo llego y digo, ahí está, la tomo. Pero con la energía no era tan sencillo esa acción, ¿sí? Porque cuando uno habla de energía es como, bueno, yo no tengo la tecnología para convertir la energía del río en energía eléctrica, que es la que podemos transformar, pero en últimas todo es energía. Energía es el río, energía es el sol, energía es el aire, la energía es pública, ¿sí? Solamente que la convierten a través de una tecnología en energía eléctrica que se puede transportar, y ahí ya no es pública, ahí ya es privada. La privatizan. Pero cuando hablamos de abastecimiento, que es una iniciativa muy chévere que sacó el gobierno nacional, que es comunidades energéticas, usted ya no tiene que comprarle a nadie, usted puede abastecerse. Entonces usted como comunidad organizada puede decir, nosotros nos abastecemos de energía eléctrica a través del sol, a través del agua, con una PCH o pequeña central hidroeléctrica, a través de un pequeña central hidroeléctrica. Hidroeléctrica, okay. Sí, que esa es con agüita. O a través de diferentes posibilidades, y entonces uno ya puede decirle en Cali como, ay, chao,
ya no nos vamos a volver a ver nunca jamás en la vida porque yo me voy a abastecer de energía, ¿sí? Entonces el gobierno sacó un primer impulso, hay a la fecha inscritas alrededor de 18.400 potenciales comunidades energéticas en todo el territorio nacional, pero más allá de ese impulso es decirle a la gente, que también aparece ahí en la nueva ley, ustedes se pueden organizar y pueden tomar su propia energía y decirle ya no más a las empresas que les están cobrando todo esto que les están cobrando a ustedes por la energía, por ejemplo. En el caso del agua ya es otra discusión más sencilla en el campo que en la ciudad, pero pues ahí va avanzando. Entonces esa es una iniciativa que venimos acompañando a través de algo que hemos llamado las incubadoras. Entonces las incubadoras es poder fortalecer a las organizaciones para que se conviertan ya de manera oficial en comunidades energéticas, por ejemplo. Entonces ahí venimos acompañando organizaciones en el Urabá, acá en el Valle, en el Chocó también. En el Urabá antioqueño. En el Urabá antioqueño. ¿Y cómo es que llegan ustedes hasta allá? Con un consejo comunitario que está a orillas del río León. Es un consejo comunitario que es de reclamantes de tierra. Nos enlazamos con los compañeras que están allá. Ellos fueron víctimas del paramilitarismo, están en plena zona bananera, ya solamente hay banano. Y definimos que teníamos la posibilidad de sacar una iniciativa de acompañamiento tanto en el proceso de reclamación de tierras como en el proceso de hacer de los compañeros y compañeras una comunidad energética, porque hay algo que de nuevo eso va para otro programa, y es la gente más empobrecida, es la gente que más paga en servicios. Entonces compañeras y compañeros que viven en casas de palafitos, que son pescadores, están pagando facturas de energía de 1.200.000 pesos. Joder. Es absurdo. ¿Por qué? ¿Por el acceso o qué? Porque allá existe EPM, que EPM es una empresa pública, bueno, mixta, ¿sí? Okay. Pero EPM es una joya para Medellín, porque es la empresa de Medellín. Entonces ella invierte parte de sus ganancias, la invierte en Medellín y organiza los parques y le da becas a los muchachos y tal en Medellín. Pero en el resto de Antioquia está haciendo negocio. Sosteniéndolo con las comunidades empobrecidas. Exactamente. Joder. Entonces allá, por ejemplo, ellos iniciaron el piloto de algo que se llama el servicio de energía prepago. Entonces ellos dijeron, nosotros prometemos que no le vamos a volver a cortar la energía a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas y dices, yo tengo 50.000, 100.000 pesos, yo se lo meto al contador. Y llega el día, normalmente son como 3-4 días que te dura 100.000 pesos. Y se te acabó, automáticamente se te corta. O sea, no vino ningún técnico, nadie de EPM te cortó, te lo cortaste tú mismo porque no tuviste más plata. ¡Juepucha! Sí. El poder de la enredación y la manipulación. Y no solo eso, sino que ellos están ahorrando. Entonces ya no tienen que tener una cuadrilla que va y hace la medición del contador, es menos plata, pero es un peor servicio, ¿sí? En teoría, en la ley que existe actualmente, si ellos reducen los costos de operación, ellos tienen que reducir los costos de la facturación también. Y no pasa. Pero no pasa. Y bueno, y ahí cómo está, bueno, ya chisme ñoño. Pues EPM, justo con esto que hablabas ahorita de la ley del mínimo vital, porque ahí entonces eso entra en contradicción. Nosotros estamos acompañando la creación de un movimiento de carácter nacional, que es el Movimiento Nacional por la Democracia Energética. Ese es un movimiento que estamos impulsando como Uramba también, ¿sí? Con otras fuerzas alrededor del país. Y nosotros pues tenemos un alcance muy limitado en nuestras redes, en todo, porque apenas estamos naciendo, ¿sí? O sea, somos chiquitos. Y no solamente EPM, sino que nosotros sacamos una publicación contándole, aprovechando que estamos hablando con gente de Cali, ¿cierto? Sí. No, pues nos escuchan de varias partes, pero sobre todo de Cali, sí. Listo. Entonces nosotros como usuarios de Cali, nosotros le pasamos anualmente a Celsia, que es una empresa privada, 200.000 millones de pesos. ¿Por qué? ¿A son de qué? De un subsidio, ¿Subsidiamos a Celsia? Subsidiamos a Celsia con 200.000 millones de pesos anuales. Entonces, si yo soy, por ejemplo, estrato 1, yo estoy pasándole a Celsia en aproximado mensual 18.000 pesos. Estrato Mi 1. dignidad.
Pero si somos estrato 2, 3, bueno, eso va subiendo hasta el comercial que está entregándole aproximadamente mensual 10 millones de pesos a Celsia. Pero eso es por una mala reglamentación de algo que se llama las áreas de distribución, que eso es otro enredo. Mala no, buenísima, Bueno, no para nosotros, para pero Celsia. Ajá. buenísima, es que... Y entonces resulta que nosotros sacamos ahí nuestra publicacioncita muy normal, hablando, como contando que estaba pasando eso, y la cuenta oficial de Celsia nos respondió y nos dijo que eso era mentira, que tal, pero la cuenta oficial, la que tiene el cosito azul somos la cuenta oficial de Celsia en Instagram. ¿What? ¿Por qué? Porque las empresas están preocupadas de que les toquen su negocio. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esto de las áreas de distribución para no dejar el chisme como a la mitad? Por favor. Hay algo que se llaman unos principios dentro de los servicios públicos, y uno de esos principios es el de solidaridad. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser solidarios, ¿cierto? Pero entonces ellos lo deforman y ellos dicen, ustedes, la solidaridad hay que aplicarla no del que está ganando el dinero con el que es el usuario, sino que apliquémosla entre la gente con la gente, ¿sí? Entonces ustedes, personas que viven en estrato 1, 2, 3, pues pueden ser solidarios con la gente que vive en la ruralidad. Puede esa gente que vive en la ruralidad ser de estrato 4, 5, 6 y tener una mansión, pero ustedes sean solidarios porque llevarle la energía a ellos es más caro, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca subsidiar, en vez de que ellos mejoren su eficiencia en el proceso de transmisión de energía y reduzcan los costos de transmisión de energía, pues nos toca a nosotros subsidiar. Entonces así es como alguien que se gana menos del mínimo puede estar perfectamente subsidiando a alguien que vive en Jamundí, en una mansión, y que se gana 40, 50 millones de pesos mensuales. Y al final, pues manteniéndole el negocio a Celsia, ¿no? Como, bueno, va a ser otro chulito ahí de otros ricos a los que mantengo. Ajá. Las EPS, ahorita Celsia. Y así. En fin, vamos a enfocarnos otra vez en las victorias. Listo. Bueno, pero entonces, este tema del mínimo vital para la energía ayudaría un poco a hacer contrarrestación a todas estas cosas que pasan, por ejemplo, lo que decís en Antioquia, ¿no? Como esto de la prepago. Sí, y empezamos a hablar de la energía como derecho, ¿sí? Porque resulta que en el país, a partir de las leyes 142, 143 del 94, ya son 30 años, nos prometieron que todo iba a cambiar, ¿sí? Todo iba a cambiar para bien, y que nos íbamos que en ese momento hubo un apagón, ¿sí? Esa fue la excusa. Entonces, que el sistema público no servía porque hubo un apagón, que era un poco con lo que nos querían amenazar ahorita, diciendo que el gobierno nacional iba a propiciar un apagón con el fenómeno del Niño. La terapia del choque. Sí, entonces ellos dijeron, no, con esto vamos a solucionar absolutamente todo. Resulta que hoy en el país 9.5 millones de personas no tienen energía, o tienen energía de manera intermitente y precaria. Y más de 30 millones de personas tienen pobreza energética en el país, ¿sí? Eso no lo ha logrado solucionar pues estas leyes 142, 143. Entonces ahorita todo esto de los contadores prepago, compañeras de El Chocó le planteaban, por ejemplo, a una compañera nuestra de Uramba, nosotros en la nevera solamente guardamos huevos y queso, porque es lo único que no se nos daña, porque acá la energía se nos va a 15 días. Y pues entonces, ¿para qué mercamos si sabemos que no vamos a tener energía y no vamos a tener cómo conservar nada en la nevera? Entonces, eso aumenta la pobreza de la gente, especialmente de las mujeres, por la división sexual del trabajo que hay también, y que las mujeres muchas veces están ahí en la cocina. Entonces no se puede mercar, sino que toca comprar al diario, es más costoso. No se puede acceder a tecnologías que te facilitan el cuidado, como tener una lavadora, algo tan sencillo, porque no hay energía, ¿sí? Hay compañeras que dicen, yo nunca he conocido que es tener energía, yo voy, cargo el celular, camino hora y media y me devuelvo para mi casa para poder tener el celular cargado y poderme comunicar si es que tengo el celular descargado, por ejemplo. Okay. Y eso pasa en Colombia. Entonces es como, bueno, esto del mínimo vital y la universalidad que va pegadita al lado son dos elementos muy potentes que nos pueden permitir transformar lo que tenemos hoy en el país. Y ahí es importante hacer como justo esa cuña que también ha estado como aquí en la conversa y con lo que plantea también el audio que nos llega, y es que pues son un montón de luchas, pues, o bueno, de ganancias también que están quedando, bueno, que incluso están en disputa para que queden en el papel.
y que pues ya se ha hecho mucho, o sea, si no nos organizamos y si no salimos a las calles, pues sigue siendo bonito en el papel y no va a pasar nada con eso, pero chévere es tener ese panorama de cuáles están siendo los lugares también de disputa, y también ayuda a entender un poco en el contexto en el que estamos también como país, ¿no? Y no solo mirándonos el ombligo acá en las ciudades. Te iba a preguntar algo, Camilo, haciendo otra vez un salto hacia atrás. Ahorita nos hablabas frente al tema de las y los sin techo, con el tema de la organización en las OPB, con el tema de estar certificando a estas personas que trabajan en construcción también, para hacer ahora sí que un negocio redondo, comillas, pero ya desde lo popular y las economías populares. Y quería preguntarte cómo ha estado el tema como del acceso a la tierra, desde la cercanía mía con Minga Cali, pues, o sea, sé que ha sido como uno de los puntos más neurálgicos de que las alcaldías, sobre todo, y algunas instituciones, es como, pues es que no hay tierra, ¿no? Y es como luego uno va a ver, es como, bueno, la tienen los ingenios, la tienen tal empresa, está en un problema ilegal, o es tierras que están prometidas para un montón de organizaciones. Quisiera preguntarte cómo ha estado haciendo para la Sin Techo, desde las organizaciones que ustedes acompañan como Uramba, pues cómo está, cuál es esta lectura que tienen ustedes frente al acceso a la tierra. Es lo más difícil, es lo más complicado. Cuando hablamos de rutas, como que en Uramba lo que hacemos es tanto identificar como diseñar, porque pues las rutas también hay que diseñarlas, no hay que decir como, bueno, o sea, señores del Estado, el camino es por acá, sí, por ahí podemos ir. Y esa ha sido la principal dificultad, porque el problema no es que no haya tierra, sino que alguien la tiene, y ese alguien no se la quiere dejar quitar, sí, o sea, ahí está el lío central político de fondo. Entonces, nosotros y nosotras encontramos algunas posibilidades. Una, la más sencilla, al menos acá en el caso nuestro en Cali y en el suroccidente, porque es donde está la mayor concentración de predios de la SAE, es SAE, entréguenos la tierra, ¿sí? ¿En el Valle del Cauca está la mayor concentración de tierra de la SAE? Sí, y en Cali. Cali es la que tiene la mayor concentración en el país como municipio, y el Valle del Cauca como departamento. Alto dato. Porque los narcos por alguna razón compraban acá. Sí, o sea, es un destino atractivo para el narcotráfico. ¿Cuál es el lío? Que como todo fue diseñado, o sea, yo voy a hablar en dos voces ahí, ¿sí? En lo político, de exigencia, y también entendiendo un poco la posición del funcionario sin disculparlo porque deben hacer más, ¿sí? Uh-huh. Pero entendiendo como cuáles son las barreras que el funcionario ve como funcionario. Uh-huh. Como, de hecho, nosotros no hemos querido, nos han ofrecido participación en gobierno y hemos dicho como que nos da locha porque qué horrible uno estar así de amarrado. Uno dar la cara ya para decir en cada reunión no puedo hacer nada, sí, no puedo hacer nada. Y yo, incluso porque yo creo que cuando la gente asume esa posición de funcionario, pues debe también asumir su responsabilidad colectiva, y después pues arriesguémonos a ver qué pasa, ¿sí? Si nos meten a la carcelcita para años por entregar tierra, pues eso no es deshonra, ¿no? Sí, que la otra vez estaban en una comisión interinstitucional con lo de Minga Cali, decía creo que era la secretaria de vivienda, algo así como de que no paraban los desalojos porque los metían a la cárcel, y es Ajá. como de, ay, qué pesar, vos te vas a ir un par de días a la cárcel y acá hay 1.500 familias que se van a quedar sin techo. Sí. O sea, pucha madre, ¿cuál es esa vocación de funcionario público? Que también desde ahí es Total. Entender cómo están las cosas, ¿no? Nada más que ganan bien como para aguantarse un tiempito de incomodidad. Sí, paseíto no le haría mal. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Uno, es una realidad. En Cali, en el Valle del Cauca, está la mayor concentración de predios. Pero hasta ahora, ¿cómo funciona? Se entregan los predios que están extintos. Y resulta que un proceso de extinción de dominio perfectamente dura 30 años. Yeah. ¿Sí? Entonces hay muchos predios que están en proceso de extinción. No son todavía de la SAE, sino que están en proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un fallo negativo, pues la SAE tiene que devolvérselo al dueño, ¿sí? Y entonces si a uno le entregan algo y había que devolverlo, pues entonces, bueno, ¿y qué devuelven? ¿Sí? Entonces ellos se embollan con eso. Entonces ahí hay una.
pero en últimas es porque también el mismo proceso de extinción de dominio está mal hecho, ¿sí? O sea, ¿por qué se tiene que demorar tanto si el tipo ya está en Estados Unidos, si ya confesó, si ya está colaborando con la justicia, y por qué se tiene que demorar 30 años? Claro, son esas cosas que hablábamos de juepucha, ¿quién escribió que el proceso de extinción de dominio? Moisés. No se puede cambiar para que sea más rápido porque hay gente que no tiene dónde vivir. ¿Y por qué no lo aceleramos? O sea, si sabemos que hay ahí algo que nos facilita darle acceso a derechos a los compañeros y compañeras, ¿por qué no aceleramos procesos? Eso es un dato ahí. Uh-huh. Frente a quitar tierra, sí, llamémoslo, ¿qué es la palabra? Vamos a recuperar. Recuperar. Hablemos de recuperar. Frente a la recuperación de tierra, también es que falta voluntad política para esa misma recuperación, ¿sí? Para decirle, por ejemplo, en el caso del Cauca, no sé, a Paloma Valencia, y entregue la tierra que usted la tiene ahí, está en Popayán, y es la tierra que las organizaciones viviendistas en Popayán están reclamando, pues metámonos con eso y hagámosle, ¿sí? Falta voluntad, falta valentía también para asumir ese tipo de discusiones. Pues es que es culo de tropel. Entonces, por eso arrancamos fue con una suerte de como las manzanas que están bajitas. Aquí no hay ni manzana, aquí hay mangos. Los mangos que están bajitos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los mangos que están bajitos? Las tierras que ya están extintas. Okay. Las tierras que ya están extintas, donde podemos desarrollar procesos ya de vivienda por autoconstrucción, autogestión. ¿Sí? Entonces, con los Islas Sin Techo identificamos, bueno, estas son, arranquemos por ahí y hagamos realidad la ruta, ¿sí? Es como el primer ejercicio del que va con el machete en el campo y dice, vamos a abrir, y los que están detrás, vamos que por aquí es, ¿sí? Por ahí también va. Ajá, entonces el primer ejercicio no es tanto un ejercicio de alto impacto, sino que es un ejercicio de abrir el camino. Pero nos preocupa, y hay una preocupación que creo que no es solo nuestra, sino de todos y de todas. Este gobierno no puede ser el gobierno de los pilotos, sino que tiene que ser el gobierno de las realidades. Y si nos vamos a echar los 4 años, porque ya llevamos 2, en sacar adelante un piloto, bueno, y entonces, ¿con qué seguimos? ¿Sí? O sea, tan bonito el piloto y lo vamos a aplaudir y vamos a decir, sí se pudo, pero pues un piloto de 100 personas, de 200 personas, cuando hay un déficit de vivienda tan grande, no solamente en Cali, sino en el país, pues no es suficiente, ¿sí? Y yo ahí creo que el llamado también es a nosotros como organizaciones, a que nos juntemos en una agenda común, ¿sí? Que no vayamos una organización por un lado, otra por el otro, sino que saquemos una coordinación de carácter municipal, departamental, nacional, que nos permita fortalecer la apuesta y ser una fuerza que logre impulsar esto de manera mucho más ágil. Ahí estamos quedados, porque ahí estamos como que cada uno sacando su pedacito, y eso no nos va a funcionar para sacar algo grande a nivel nacional, sino que eso nos va a permitir sacar pilotos. Y bueno, esos pilotos tendrán muchos costos de diferente tipo. Por ahí arrancamos, por la tierra que está extinta y que está en poder de la SAE. Y a ustedes ya les entregaron, bueno, a las Sin Techo ya les entregaron tierra extinta. No se ha entregado en propiedad, sino que estamos en la ruta para la entrega. Entonces, como todas las firmas y la burocracia alrededor de eso. Exactamente, entonces en este momento estamos en el proceso de caracterización de la organización, entregando los formularios de caracterización, ya hemos identificado los predios, ya estamos en el proceso de el proyecto de vivienda que se va a presentar o que se va a construir o que se va a desarrollar y se va a viabilizar. Estamos en eso. ¿Qué es lo que nos dicen de la SAE? Que es un proceso. Y nosotros decimos, sí, es un proceso, ya sabemos que es un proceso. Gracias. pero tenemos que agilizar. La información tan nueva. Y lo que entiendo es, en todo el país están igual, ¿sí? Solamente hubo uno que se anunció, bueno, voy a quemar gente aquí, lamentablemente. Hubo uno que se anunció como con mucha emoción, que lo anunció la SAE a nivel nacional en Bogotá. No sé si lo vieron de pronto en noticias, tal. Entonces, unas unidades, una unidad más bien, que se desarrolla en Bogotá, de vivienda por autoconstrucción, tal. Y resulta que allá se enredaron un montón porque los compañeros y compañeras tenían unos problemas internos dentro de su organización. ¿Sí? Entonces tenían unas deudas como alrededor de los 3.000 millones de pesos. Era una organización de vivienda por autoconstrucción muy vieja, ¿sí? Y con mucha trayectoria, pero pues también con algunas dificultades. Chicharrones. Entonces la SAE a nivel nacional se asustó. Sí, dijeron, no, nos estamos enredando y acá... ¿Recularon?
se preocuparon, entonces como que detuvieron eso unos cuantos meses, porque ellos siempre están pensando un poco en lo que salió ahorita del informe, que en realidad fue durante el gobierno Duque, que no sé si lo vieron en noticias, que estaban diciendo que había unos hallazgos fiscales dentro de la SAE, tal, que no pusieron cuándo fueron esos hallazgos, en realidad fueron durante el gobierno Duque, no fueron durante este gobierno, ¿sí? Pero entonces ellos se cuidan mucho porque saben que es decir, si yo le entrego esto a una organización que está con una deuda, entonces ese predio finalmente no va a ser para el proyecto de vivienda, sino que va a ser para pagar la deuda, y entonces sí, eso trae una serie de cosas. Entonces por eso también nosotros decimos que tenemos no solamente un ejercicio que estamos haciendo, sino también una responsabilidad a nuestras espaldas, ¿sí? Como vamos a hacer algo que nos salga bien. No pensemos solamente con el deseo de hacer realidad el cambio, sino también con la responsabilidad de que lo que vamos a proponernos seamos capaces de hacerlo. Entonces, por eso arrancamos con unas iniciativas más a nuestro alcance. Ok. Bueno, Camilo, yo ya como para ir cerrando, pues la pregunta cliché de las proyecciones. ¿Qué tiene proyectado en concreto pues Uramba? Y si quieres contarnos frente a estas otras organizaciones que acompañan, ¿cuáles son las proyecciones? Y justo ahorita que nombrabas frente al tema de lo que queda del gobierno, pues que ustedes trabajan ahí también muy de la mano, como cuál es el panorama de lo que va a pasar luego de que termine este gobierno y cuáles son las proyecciones que tienen de trabajo. Bueno, las proyecciones son... Nosotros y nosotras al principio hicimos un plan estratégico. Entonces, al principio me refiero a hace 2 años. Llegamos y dijimos, bueno, saquemos nuestro plan estratégico y vamos a ver si vamos avanzando. A la fecha, estamos cumpliendo con las proyecciones estratégicas que teníamos allí. Entonces, el acompañamiento a organizaciones, el posicionarnos en los lugares donde nos hemos logrado posicionar, que nos permite apalancar el trabajo que venimos realizando, el tener un despliegue territorial no nuestro, porque nosotros somos un equipo pequeño, ¿sí? Sino un despliegue territorial a partir de las organizaciones que podemos acompañar, porque en últimas nosotros no podemos estar volteando no podemos ser las organizaciones, podemos acompañar las organizaciones. Y en vivienda, entonces ya habrá una coordinación de carácter departamental de organizaciones viviendistas que estamos acompañando, que nos permite a nosotros también focalizar el acompañamiento técnico, no como el acompañamiento técnico a una seccional, sino como el acompañamiento técnico departamental, y poder estandarizar los procesos de acompañamiento, porque encontramos que nuestras organizaciones son muy buenas para echar carreta, pero al momento de hacer... Del trabajo concreto no sale nadie. No, se enreda mucho la cosa, entonces poder consolidar esto. Nosotros desde el principio dijimos somos Uramba en Red Pacífico porque nos proyectábamos regionalmente, y ya tenemos un despliegue regional que nos permite estar en Nariño, Cauca, Valle, Chocó, llegamos hasta el Urabá antioqueño, nos pasamos un poquito hasta el Urabá antioqueño, y acompañando también ya hay más de lejitos organizaciones en Tolima y en Huila. Eso es como en las proyecciones organizativas y territoriales. No solamente con organizaciones populares de vivienda, sino que hay otro tipo de organizaciones que también venimos acompañando. Sí, organizaciones de usuarios de servicios públicos, organizaciones de artistas, organizaciones de jóvenes, organizaciones de diferente tipo, que han participado en nuestros espacios de formación y han participado en esto que empieza a consolidarse ya como una suerte de coordinación. Sí. Con el gobierno nacional, nuestra apuesta es que el gobierno nacional pueda radicalizarse, ojalá, ¿sí? Entonces por eso nosotros acompañamos las agendas populares del mismo gobierno nacional, si no acompañamos a todas, y por eso tenemos tensiones con algunos y colaboración con otros actores dentro del mismo gobierno nacional, y la apuesta es que las agendas populares logren consolidar una suerte de fuerza que nos permita en 2 años continuar, ¿sí? Continuar no solamente como en el ejercicio de gobierno, ojalá que el gobierno continúe, pero continuar porque tenemos suficiente fuerza para existir ahí ya como organizaciones y que las organizaciones no se vuelvan a caer, ¿sí? Porque cuando nacimos dijimos las organizaciones están débiles, no hay organizaciones.
no hay coordinación, no hay formación, pues esperamos que en los próximos años, digamos, sí hay. Épale. Y bueno, Camilo, una pregunta ahí me surge ahorita escuchándote y también en lo de las proyecciones y eso, y el tema de Luca, financiación, o sea, ustedes trabajan de lleno en esto, ¿cómo funcionan sus tiempos? ¿Tienen otros trabajos o están financiados? ¿Cómo es ahí el tema? Es variable. Tanto a veces hay financiación para algunas actividades o algunas iniciativas, u otras es porque uno no puede hacer otra cosa. ¿Sí? Es que esto es como una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces uno está enfermo de querer cambiar las cosas, pero es una enfermedad chévere, bonita. Entonces, así no haya financiación, así no haya recursos, igual los compañeros y compañeras estamos ahí en el trabajo. Entonces, a veces podemos sacar adelante algunas iniciativas, pero nuestra proyección de trabajo no es a partir de dónde tenemos plata, sino de dónde necesitamos hacer. Entonces, por eso no ha sido como una preocupación. Sí es una preocupación, pero no algo que nos detenga en el actuar. Epa, brutal. Bueno, ahí nos quedan seguro un montón de cosas en el tintero, como dicen. La conversa como que es amplia. A mí me queda como muchas ganas justo también de hablar con Uramba frente a esta apreciación de lo que ha sido la instalación de Propacífico, Compromiso Valle, ¿no? Frente al trabajo de organizaciones como las de ustedes también y lo que está implicando para el movimiento social en la ciudad. Pero bueno, ahí nos quedan varias deudas para conversarlas. No sé si quieres cerrar con algo o voy dándole yo ya cierre. Específicamente con lo de vivienda, yo creo que lo que dije ahorita, que creo que ese es el llamado, que podamos establecer como canales para lograr una articulación efectiva de carácter municipal, departamental, regional, hasta donde nos dé, ¿sí? Porque lo que vemos es que estamos sacando adelante con mucho esfuerzo iniciativas para garantizar la vivienda popular y podríamos hacerlo de manera más ágil y sobre todo más profunda si logramos una articulación de las organizaciones que existimos y que van a existir, ¿sí? Y ojalá existan muchísimas más. Cuando uno habla con las compañeras y compañeros en la cotidianidad, la vivienda es una preocupación gigante, ¿sí? Uh-huh. Es decir, poder que mi mamá o mi papá tengan una casa donde vivir, ¿sí? Poder que las generaciones que venimos después, digamos, podemos tener una casa, porque uno la ve re lejos. O sea, claro, decía un compañero, nos han quitado incluso como el sueño de tener una casa, es como si no pudiéramos tener derecho a tierra y vivienda, eso nosotros no. Y es súper lejano. Entonces yo creo que ahí hay una tareas grandes también alrededor de interpelar a las mismas administraciones, empezando por la administración municipal, sobre cuál es la proyección de vivienda que tiene la administración municipal, cuál es la proyección a propósito de que se caía lo del POT, cuál es la preocupación alrededor del planeamiento. Es como que no tienen ninguna proyección, ¿no? De vivienda, por ejemplo. Es como... Sí la tienen, pero para el negocio. Ajá, es como pero la crisis de vivienda en Cali. Entonces es como, bueno, poder ser actores que interlocuten de manera muy firme frente a la política pública de vivienda acá en el municipio, en el departamento. Poder también ir más allá y plantear modelos más revolucionarios de vivienda. Es decir, por ejemplo, bueno, sino que esto no le gusta casi esta es una discusión más difícil, pero ¿y la propiedad colectiva para la vivienda? Porque no estamos hablando de esa propiedad colectiva, ¿sí? No es tan sencillo, porque si uno dice vamos a organizarnos alrededor de no ser propietarios, pues a la gente no le gusta, no nos gusta ni colectivizarnos, no nos gusta ni juntarnos las organizaciones. Exactamente, entonces creo que hay otras discusiones que podemos empezar a madurar. Y esa sería como la invitación, y como Uramba súper abiertas a lo que haya que hacer para encontrarnos y avanzar. Bueno, súper, vale, y sigamos avanzando. Yo creo que esa pregunta ha comenzado a estar como con las nuevas generaciones, las sucesiones, que aunque venimos con ese aprendizaje también de las izquierdas de antaño, que respetamos, queremos y hemos aprendido, y pues somos de ahí también, pues también esas cosas que toca que desaprender para poder irle camellando más a la juntanza. Ojalá se puedan ir dando. Y bueno,
Ahorita otra vez en medio de toda la conversa se nos fue el programa bien larguito, entre la espera Camilo y también pues abordar como lo más que pudiéramos sobre este tema que nos parece bien importante. Invitarles a que estén pendientes de lo que va a ser este encuentro el domingo, como que a escuchar a estas organizaciones, ver cuáles ha sido su trabajo, su lucha y sus victorias, pues también nos inspire a organizarnos, a seguir luchando y a decir pues esto sí se puede transformar. Esto pues es Radio Bacana. Recordarles que mi nombre es Erika. Hoy estuvimos con el programa Incidencia para la Vivienda Popular. El programa lo pueden escuchar mañana y el domingo, y el lunes ya lo pueden ver en YouTube. El programa de derechos sexuales y reproductivos, como les contaba, ya está subido en el canal de YouTube. Y bueno, nos escuchamos el próximo viernes.